Bueno, él es egresado de la Universidad en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, de los jesuitas de la Ciudad de México, y del posgrado del IPADE. Ha ejercido el periodismo, yo así lo recuerdo, ejerciendo el periodismo en diversos medios impresos y audiovisuales. Fue director editorial del Grupo Expansión, que es muy importante en México, y de Editorial Televisa. Eso no nos gusta mucho, pero también lo fue de Editorial Televisa. Y ahora encabeza lo que se llama un think tank, News Media, que quiere decir es un grupo pensante, ¿no? En torno a esta cuestión de las comunicaciones, una compañía que genera contenido multimedia. Es papá de 2 hijos y es autor de 2 libros. Y entonces le damos la palabra porque seguramente que nunca ha estado con un público tan diferente a lo que acostumbra. Pero es muy bienvenido, Javier, Lourdes. Voy a tratar de ir ordenadamente. Si por favor me encuentran poco claro en alguna cosa, por favor interrúmpanme para que trate de ser lo más claro posible. Indudablemente todo esto está muy metido en plataformas tecnológicas. Es una situación que estamos viviendo y que va muchísimo más allá de cualquier estrato y nivel socioeconómico. Es un tema que vamos a ver y a notar muy orquestado o desde el poder o desde grupos fácticos que quisieran el poder o regresar al poder, ¿no? Entonces, le he llamado a la conversación de acuerdo a lo que conversé con mi tía, posverdad, propaganda y manipulación, las nuevas plataformas de comunicación. La primera palabra puede ser mucho más novedosa, ¿no? En el discurso, las otras 2 nos acompañan desde el principio de los tiempos, de una manera evidentemente muy distinta a como ocurre hoy. Hoy realmente se ha vuelto un desafío monumental y es lo que iremos viendo durante la charla, ¿no? Lo podemos sintetizar evidentemente con una figura prototípica que todos vamos a reconocer, aunque nada más veamos un pedazo de su pelo en su oreja, ¿no? Más allá de este término fake news, noticias falsas, ahora vamos a conversar un poco más a detalle de lo que hay detrás. Y no solamente le vamos a llamar noticias falsas, sino noticias sesgadas o imprecisas. Y el tema que vamos a ver de fondo es cómo son creadas, por qué son creadas. Y vamos a ver lo que ha ocurrido con algunas de estas cosas. Aquí podemos empezar a definir lo que significa posverdad, ¿no? Que es una frase del escritor George Orwell, ya desde hace, pues, por lo menos unos 70 años, 80 años, ¿no? El mismo concepto de verdad objetiva está desapareciendo del mundo. Las mentiras pasarán a la historia. Creo que la mejor manera de definir el término posverdad, que es una situación que vivimos hoy día, es a través de lo que se puede denominar la cámara de eco, ¿no? Es tener las mentiras al alcance de un clic. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La verdad se va difuminando. Lo que ocurre es que los hechos van siendo subordinados a nuestro punto de vista sociopolítico. Más adelante lo voy a explicar con mayor detalle en función de cómo operan las redes sociales, los algoritmos, los sesgos construidos, para entender por qué justamente estamos uniendo el concepto posverdad, propaganda y manipulación. La gente en general predice el futuro, lo manifiesta, solo si coincide con sus propios deseos, ¿no? Los hechos más evidentes pueden ya ser ignorados y no son bienvenidos.
No somos tan racionales como parecemos. Todo es un tema sumamente emocional. Lo podemos ver en muchos momentos históricos vividos recientemente, desde el plebiscito o referéndum en Colombia sobre la construcción de la alternativa de paz que hubo años atrás, con toda la guerra propagandística de un lado y otro, siempre apelando a una cuestión totalmente emocional. Los hechos ya no es lo de menos. Lo vimos con el famoso Brexit de Inglaterra, del Reino Unido, al salir de la Unión Europea, después de vivir una gran cascada de hechos totalmente manipulados, dirigidos a temas emocionales. Lo vimos, por supuesto, en las elecciones de Estados Unidos y lo estamos viendo prácticamente en todo tipo de situaciones electorales. Lo vemos cotidianamente en la invasión rusa a Ucrania, es decir, se apela a las emociones. Pues la característica de la posverdad es que los hechos alternativos reemplazan a los hechos reales y los sentimientos tienen mayor peso que la evidencia. ¿De dónde surge, digamos, con mucha fuerza todo esto? Evidentemente de un tema irreversible, el declive de los medios tradicionales, que es en gran parte resultado del uso intensivo de Internet. Internet que paradójicamente nace con una supuesta vocación democrática, democratiza al mismo tiempo la proliferación de todo tipo de noticias que van más allá de los hechos, ¿no? Y el gran problema es que en Internet casi nadie es responsable de lo que ahí aparece, a diferencia de lo que nos ocurría décadas atrás con medios más convencionales, donde había una firma, había una responsabilidad pública que se manejara como se manejara, ahí estaba. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Hoy día todo está mezclado, es decir, tenemos medios y plataformas de comunicación con la mayor abundancia, es decir, en los últimos 20, 25 años tenemos más vías supuestas de comunicarnos que las que hemos tenido en el resto de la historia humana. Tenemos los medios convencionales de difusión masiva, la televisión, la radio, la prensa. Tenemos los medios sociales, ¿no? Que son las famosas redes sociales como el Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok, el YouTube, LinkedIn, toda la gama de posibilidades. Tenemos lo que algunas personas confunden como medios sociales o redes sociales, que son los medios de mensajería, y son canales de comunicación como WhatsApp, como Telegram, como Messenger. Tenemos igualmente los medios digitales, que son páginas de internet o herramientas como blogs, videoblogs, podcasts, que ahora están muy, muy de moda. Y tenemos otros canales y plataformas que se usan, ¿no? Como academia, centros de investigación, think tanks, ONGs, libros, foros y conferencias. Menciono todo esto porque conforme vamos ahorita avanzando en la charla, vamos a ir viendo cómo se va mezclando y cómo se va utilizando todo esto. Si lo vemos como recursos de manipulación, propaganda o antipropaganda, y lo vamos como conectando con recursos desde la derecha, digamos, ¿no? Tenemos que los medios se usan y se están usando cada vez más con una intención de mezclar opinión con información y hechos. Es decir, cada vez resulta más difícil saber si uno está leyendo o escuchando una noticia que se refleja, digamos, con la intención de narrar hechos, o si bien está
mezclada o contaminada con opinión y con puntos de vista. Esto es deliberado, esto no es ninguna casualidad, ¿no? Hay un objetivo de tergiversar la realidad. Si lo vemos desde la óptica de cualquiera de nuestros países, es muy evidente ver cómo se utiliza, ya sea desde la plataforma del mismo poder o, como decíamos hace un momento, desde los grupos opositores que quieren modificar la estructura de poder, ¿no? Los medios sociales, la estrategia es justamente viralizar la opinión y el sesgo, ¿no? Lo que nació alguna vez teóricamente, y la palabra teóricamente en este sentido es muy, muy, muy importante, con una supuesta y sana intención de ofrecer más vías de podernos conectar y comunicarnos entre nosotros, lo cual, digamos, desde el lado positivo puede llegar a ocurrir. En realidad, como siempre se ha comentado, y el tema de fondo y de raíz de los medios sociales, de las redes sociales, es: si algo es gratis, significa que el producto eres tú. Es decir, nosotros estamos siendo utilizados como producto. Nosotros, me gusta ponerlo de esta manera: si llegara un desconocido con cualquiera de nosotros en la calle, nos abordara y nos ofreciera un producto gratuito a cambio de que le demos nuestro nombre, nuestra edad, nuestro lugar de origen y una serie de preferencias de las cosas que nos gustan o nos disgustan, probablemente lo rechazaríamos. El tema es que prácticamente nadie rechazó esto cuando nació, sobre todas las cosas, Facebook. Dimos todos nuestros datos y firmamos los contratos de letras chiquitas con un agree o de acuerdo, y lo que dimos es una cantidad monumental de información que provoca de origen mucho de lo que hoy vivimos. Entonces, eso ocurre con los medios sociales, con los medios de mensajería e incluso con los medios digitales. En este caso, digamos, volviendo a la lámina, los medios de mensajería se usan para amplificar el alcance con un intento de legitimación. Voy a dar un ejemplo muy concreto ahorita en un momento. Los medios digitales es para invadir Internet con esta mezcla de opinión y hechos tergiversados. Mientras más va ocurriendo en distintas plataformas, más verdad se va volviendo. Y por supuesto el uso de otros canales y plataformas, que va desde los centros de investigación, las universidades, etcétera, es conferir autoridad a estas opiniones vertidas con sustento en fuentes creíbles. Es decir, hay hasta el uso intensivo de intelectuales, llamémosle funcionales, para tratar de validar y de dar credibilidad a lo que en ese momento se está vertiendo. Daré un par de ejemplos, pues, del caso que conozco más de cerca, por deformación geográfica, que es México, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Es decir, el ascenso de estas redes sociales de las que empezamos a hablar, como fuente primaria de información, que aquí es donde viene el punto importante, ha borrado todas estas líneas que separan a los hechos de la opinión. Se comparte todo como si fuera verdad. Todos tenemos algún familiar, algún amigo que es un gran proliferador de noticias, ¿no? Y que nos la manda en todos los posibles grupos de WhatsApp, en el Facebook, en todas las plataformas. Y aquí el tema es que, si vemos, por ejemplo, esta es una encuesta recientísima del Instituto Reuters para el estudio del periodismo, 62% de los adultos de Estados Unidos dicen informarse en redes sociales. Es decir, esa es ya la manera en que la gente se informa. 71% de este grupo lo hace a través del Facebook.
En Colombia y en Perú, por ejemplo, el 70%. En Chile y en México, 69%. En Argentina, 66%. En Brasil, 63%. Y, digamos, no tengo aquí información del resto de los países, pero pues digamos que estarán en ese rango, ¿no? Entre los 60 y 70%. Las plataformas favoritas en América Latina, para informarse, que es el gran problema, son Facebook y WhatsApp. Es decir, su origen supuesto de facilitarnos la comunicación en realidad se volvió un medio de comunicación. Nada más que es un medio de comunicación sin ningún tipo de responsabilidad detrás. Quienes crearon estas plataformas, naturalmente, no se consideran medios de comunicación, se consideran empresas tecnológicas. Y no van a dejar de considerarse eso porque los exenta de cualquier tipo de responsabilidad de lo que ahí ocurra. Un ejemplo, y quitémosle aquí la parte que se me quedó ahí desde la derecha, es más bien para ilustrar la manera en que nos estamos informando hoy. Y esto es un tema donde nosotros, con mi organización, digamos, estuvimos participando, y fue un caso de estudio de hábitos de información en México en el 2018. Un par de meses antes de las elecciones presidenciales. Lo hicimos con un grupo de antropólogos sociales que se llama Bitácora Social, y durante 3 meses se dio seguimiento a 500 familias en distintos lugares de México con distintos estratos sociales. Era ver cómo se estaban informando para poder decidir por quién iban a votar. Simplemente. Realmente alrededor del 85% de la gente no buscaba la información. Es decir, en ningún momento buscaba informarse, sino que recibía pasivamente la información. Y la recibía vía Facebook y WhatsApp. Sus fuentes, es decir, a quién conferían la autoridad, algún miembro de la familia o del grupo de amigas que era reconocido como la persona más informada. Entonces, bajo esos parámetros, la gente se informaba. Ya no van a la prensa, no van a la radio, no van a los medios de comunicación y a las lecturas más profundas, sino a la instantaneidad de las redes, ¿no? Entonces, esto confirma, ¿no?, que una vez más lo relevante es reafirmar la creencia propia. Rechazaban estos grupos las noticias o las cosas sesgadas que fuesen en contra de sus creencias. Eso es lo que les parecía que era falso. Digamos que un partidario del entonces candidato López Obrador rechazaba todo lo que fuese en contra. Un opositor del entonces candidato López Obrador rechazaba todo lo que fuese a favor o se interpretara a favor. Entonces, se fueron reafirmando las propias creencias. ¿Por qué ha pasado esto? Porque las redes sociales son como un caldo de cultivo que permite que se esté dando toda esta situación, esta era de la posverdad. En este sentido, con los recursos de la manipulación, digamos, desde la derecha tenemos como un gran tema subyacente el gran juego de la simulación democrática. ¿Qué significa esto? Significa que, por supuesto, mientras más recursos económicos hay en quien va a proliferar algún punto de vista o alguna campaña como punto de vista, pues mayor uso intensivo de herramientas, de formatos y de volumen en distintas plataformas. Segundo, esta validación del círculo intelectual, ¿no?, del intelectual funcional acorde con mi propia creencia que acredita el modo de pensar. Entonces tenemos este juego que cada vez se vuelve un entramado más complejo,
que es libertad y liberalismo, ¿no? Como discurso versus tiranía contra populismo. Y entonces en lo que nos encontramos es que ya sin importar si estamos en una circunstancia donde la derecha se quiere identificar con la libertad y el liberalismo, acusa a la izquierda que esté en el poder de tiranía y populismo, y viceversa, porque lo vamos viendo. Y ahora que veamos el mapa actual, digamos, político de América Latina, lo vamos a entender mejor, porque es un mapa que cambió radicalmente y está cambiando radicalmente, como va ocurriendo en prácticamente todo el mundo. Entonces, el problema, digamos, de toda la proliferación de esto, llamémosle las fake news, es que no son simplemente noticias falsas, son deliberadamente falsas. Es decir, se crean con un propósito, ya sea desde temas comerciales, ¿no? Que es generar clics, temas comerciales y de negocios. Pero en la parte política y social, para confundir, para atemorizar, para desinformar, para manipular. Si lo ven todos, nos parece de repente muy simpático, ¿no? El uso que le damos incluso hoy a algunas cosas en los teléfonos o en las bocinas, ¿no? Hablamos con Siri en el teléfono iPhone o con Google o con Alexa en Amazon. Son medios de escucha social. Incluso ahorita que acabé de mencionar la palabra, por aquí se encendió la bocina de mi hermano. El tema es que no nos escuchan para facilitarnos la vida. Nos escuchan porque si ustedes hacen experimentos y los pueden hacer de enfatizar sobre un tema o sobre un producto, la siguiente vez que ustedes ingresen a las redes sociales, les van a empezar a aparecer anuncios de eso. Son medios de escucha. Esto, somos escuchados, somos vistos y somos leídos, digamos, por grandes máquinas. Los grupos de interés político y económico, sobre todo, las usan con creciente intensidad. Ya hablábamos del Brexit, del referéndum de Colombia, de las elecciones en Estados Unidos, las elecciones en Brasil, etcétera, ¿no? No se diga el tema en Rusia y en Ucrania. Son el poder y el dinero quienes mueven la balanza, como siempre ha sido en el mundo, tristemente, ¿no? A más recursos, mayor efectividad. La semántica. La semántica aquí se vuelve importante porque aquí se creó y el término, digamos, todo esto explota realmente cuando Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos y la manera en que las gana. Ahí aparecen dos medios digitales de comunicación. Uno se llama InfoWars y el otro Breitbart News, ubicados a la derecha de Trump, si es posible, ¿no? El término, ellos acuñaron el término datos alternativos, ¿no? En vez de hablar de noticias falsas, de cosas así, dijeron, son datos alternativos. Entonces, ofrecieron de una manera masiva datos alternativos que reforzaban mucho de los discursos políticos. Es decir, si el gran lema de campaña de Donald Trump era hagamos América grande de nuevo, make America great again, tenían que utilizar una serie de datos alternativos para demostrar que Estados Unidos era mejor y más pujante y una serie, digamos, de virtudes antes. Y por eso se vuelve tierra muy fecunda, ¿no? Y lo vemos acá. Es decir, tenemos aquí, no me voy a meter, por supuesto, a tratar de definir si todo este espectro es correcto, porque hay muchísimos colores que aquí no aparecen, ¿no? Entonces, digamos que
más bien es un pequeño abanico donde se ve un espectro de izquierda, un espectro de derecha, ¿no? Y en realidad hay mucha simulación en muchos de nuestros países, ¿no? Países cuyos gobiernos supuestamente son de izquierda, que en realidad no lo son, y viceversa. El viceversa existe menos, pero digamos, o tenemos en este momento, por eso puse aquí la rayita sobre Perú, porque pues, ha estado fluctuando en poquitos meses de un lado y del otro. ¿Qué es lo que pasa? Aquí creo que lo importante de ver esto, nada más, es justamente empezar a ver el ciclo de la manipulación. Es decir, ¿por qué los escenarios de los grupos en el poder cambian hoy tan rápido? ¿Por qué este péndulo ha tomado mayor prisa? ¿Por qué vamos, si pudiésemos decirlo así, de un extremo a otro o de un punto de vista a otro con tanta rapidez? ¿Cómo es que gobiernos que son de 4 años o de 6 años son inmediatamente sucedidos por el extremo opuesto? ¿Cómo se actúa, digamos, para manipular con toda esta propaganda o antipropaganda desde el poder o de la oposición que funciona como un gran caldo de cultivo? Primero, porque la propia exposición que hoy tenemos los seres humanos a tantas maneras de comunicarnos y a tanta información, es decir, hoy tenemos acceso a más información de la que indudablemente podemos consumir, genera un enorme sentimiento de decepción. Hay un sentimiento de decepción muy evidente y muy presente en redes sociales, ¿no? Donde parece que, que empieza desde la adolescencia, parece que la vida de los otros es mucho mejor, mucho más feliz que la nuestra. Y eso aplica a absolutamente todo. Entonces, en general, en la población, en las comunidades, hay sentimiento de decepción. Y es muy fácil capitalizar sentimientos de decepción. Ahí lo vemos justamente con el ejemplo de Donald Trump, ¿no? Y empieza toda esta manifestación de datos alternativos, ¿no? Son los mexicanos y los latinoamericanos que vienen a Estados Unidos y se roban los trabajos. El dato es alternativo y totalmente incorrecto, pero la gente no alcanza a procesarlo, ¿no? En realidad son los robots los que se robaron esas fuentes de trabajo. En ningún caso hay un efecto de sustitución. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Se hace un ajuste de hechos y se crean fábricas de opinión a la medida. Estos medios que mencioné anteriormente, Breitbart e Infowars, lo hicieron a gran escala para que Donald Trump ganara las elecciones. Viene después un uso intensivo de algoritmos para perfilar campañas. Hay un extraordinario documental sobre el Brexit inglés que cuenta la historia de cómo fue que ganó el no, el rotundo no a continuar en la Unión Europea. Y es un uso intensivo de algoritmos, es la compra masiva de lo que comentábamos unos minutos atrás, cuando te dicen, me puedes dar tu nombre, tu edad, en dónde vives, en qué barrio, y algunas de tus preferencias. Todas eso es una carne de cultivo extraordinaria para perfilar perfectamente bien campañas en referéndum, plebiscitos, elecciones. A partir de eso y a partir, digamos, como de las frustraciones y las decepciones más evidentes, se amplifican, sean los temores y las amenazas o se alimentan los sueños. Y lo que tenemos al final, naturalmente, es una manipulación informativa a gran escala, como nunca jamás la vimos en la historia de la humanidad, ¿no? Es
Todo esto se trata del uso intensivo de recursos para explotar creencias, temores y negación. Aquí simplemente algunos ejemplos, ¿no? Tenemos hoy, y lo tienen evidentemente las personas en el poder o los grupos opositores, el Twitter, para comunicarse directamente, ¿no? Y evidentemente el uso intensivísimo de esta plataforma ni siquiera comenzó con Trump, comenzó con la campaña de Barack Obama anterior a Trump. Se entendió ahí que eran plataformas muy efectivas. Y ahí tenemos finalmente, digamos, como toda la proliferación de hechos. Probablemente no se lee bien lo que dicen los tweets, pero yo les voy a compartir esto al final para que lo puedan poder leer bien. Pero digamos, el primer tweet es de Sesca Centroamérica y es entiendo como uno de los organismos favoritos del presidente Bukele, ¿no? Para manifestar cómo, que dice, tercera entrega, los salvadoreños aprueban la reelección del presidente Nayib Bukele en un 91.8%. Eso seguramente no es cierto. Pero entonces es el uso, digamos, de organismos y institutos y se crea, por lo menos se crea la confusión. Y en la cabeza de la gente empieza a proliferar mucho más esa gran aprobación que puede tener un presidente. Y claro, y la manera de gobernar hoy a través de esta plataforma, ¿no? Bukele es uno de los usuarios más intensivos del Twitter, ¿no? A él no lo han corrido como corrieron a Donald Trump de la plataforma, pero lo usa para gobernar, así se comunica. Tiene una manera de hacerlo y tiene como la imagen de la juventud, ¿no? Y así va pasando con todo. Si lo vamos viendo, pues claramente hay un tema ahí muy complejo de detectar. Y como decíamos, bueno, esto viene de mucho tiempo atrás, es decir, cuando una mentira se repite muchas veces se vuelve verdad, ¿no? Digamos que si a mitad a menos de la mitad del siglo XX, Hitler decía que los judíos son los responsables de nuestros problemas económicos, al final el pueblo alemán, la masa, ¿no? Como comentaba Miguel hace rato, es muy importante tener masas, no pueblo. Las masas siguen designios, los pueblos reflexionan y deciden, ¿no? El genocidio armenio es un mito, dice quien hoy gobierna Turquía. En solo 3 años Brasil acogió más refugiados que cualquier otro país en América, decía Bolsonaro. Evidentemente es totalmente falso. Que sepan todas las ONGs de derechos humanos que vamos a acabar con estos malditos asesinos colaboradores. Fue Nayib Bukele. Pongo el caso de un empresario mexicano que es como muy ultra, muy como un personaje como muy seguidor de Donald Trump, que se llama Ricardo Salinas Pliego. Que aquí le pongo empresario mexicano célebre por evadir impuestos, ¿no? Te trabajas 3 días, 2 para ti y 1 para los gobiernícolas que solo saben comerse lo que producimos. Entonces lo que vamos viendo es una contaminación de opinión, de sesgo, de información con datos falsos, lo cual cada vez se vuelve un desafío más complicado. Que está otra vez un poco, aquí es donde les comentaba que tomo el caso de México y lo voy a tomar, digamos, como el ciclo de la antipropaganda. Donde tienes determinado personaje en el poder. Yo no voy a decir nada ni a favor ni en contra del señor López Obrador, pero digamos que aquí vamos a poner, el objetivo es detener el proyecto de AMLO y empieza a haber todo un circuito de instituciones, personajes, medios y demás
que empiezan a actuar de una manera aparentemente no orquestada, pero que sí es orquestada. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Y cómo se va detectando y moviendo todo esto? Pues lo primero que se necesita es un bolsillo o varios muy profundos en la oposición para financiar críticas organizadas. Ahí pongo la foto de otro empresario que se llama Claudio X González. Tiene los bolsillos para financiar muchas cosas. Es uno de los que financia uno de los nuevos medios, un medio que se llama Latinos, que tiene muchísimo dinero detrás que no existía antes del 2018. Es decir, es un medio nuevo y contratan como periodista principal a un hombre que se llama Carlos Loret de Mola, que trabajó durante muchos años en Televisa, y que, me imagino que aquí no hay ningún pariente de él, ¿no? Pero digamos, un periodista totalmente subjetivo. Podrá tener oficio, pero digamos, lleva una cantidad enorme de años con actos de manipulación y de corrupción constantes, ¿no? Pero le crean una nueva voz ahora como opositor. Antes era funcional al gobierno en turno, ahora es increíblemente opositor y hay mucho dinero detrás. Empieza la búsqueda de todas estas plumas amigas a sueldo para amplificar mensajes. Esto opera de muchas maneras, desde meterle dinero a fundaciones, digamos, intelectuales que incluso puedan ser medianamente reconocidos o muy reconocidos, ¿no? Aquí en México existe, por ejemplo, uno que se llama Enrique Krause, otro que se llama Héctor Aguilar Camilo. Empiezan a meter dinero a estos bolsillos profundos para que la voz de ellos sea más fuerte. No es para que cambien de opinión, es para amplificarlo. Empieza también el financiamiento y el activismo de ONGs a modo, mexicanos primero, y entonces organizan desde campañas hasta manifestaciones. El uso de plataformas universitarias también a modo, es decir, a final de cuentas tenemos universidades públicas y tenemos universidades privadas. Y en algunos de los casos de las universidades privadas, naturalmente hay financiamiento de ciertos grupos con bolsillos muy profundos para que también se generen estudios y demás como los que cita el presidente El Salvador Bukele, ¿no? 92% de la población está a favor de que yo me quede, ¿no? Aquí se usan, por supuesto, desde el ITAM, desde el TEC de Monterrey, se apadrinan cosas o se acoge a algún opositor que pueda ser el rostro de una posible oposición ante este proyecto de detener el proyecto de AMLO. Y entonces, no es casualidad que una de las personas que están en la oposición en México, Enrique de la Madrid, con un cargo dentro del TEC de Monterrey. Ahí es muy fácil meter el dinero sin que se note que ese dinero puede ir para ir creando una figura pública o una figura política que pueda ser el rostro de la oposición. Y luego viene la amplificación social a gran escala, el uso intensivo de las redes sociales. Entonces, este es un circuito típico utilizado por grupos fácticos de poder. Esto lo vamos viendo todo el tiempo. Antes era muy difícil de detectarlo porque no existían las plataformas y las herramientas suficientes. Ahora todo va ocurriendo porque a final de cuentas también hay cosas que de repente ocurren y seguramente ustedes tienen presente figuras como ahorita perdón que se me dan los nombres, pero estos que hacen los leaks de información, ¿no? El Wikileaks, el tal, y que nos muestran una serie de los Panama Papers, todo esto que son personas que utilizan hackers para mostrarnos cómo funciona y cómo opera todo esto.
Entonces, los desnudan de alguna manera, ¿no? Las redes son de quienes las pagan, no son... Sí, sí es importante aquí, digamos, deslegitimar un poco la creencia de que los personajes que crearon esto, ¿no? Como el primero que está arriba, Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, de las tres. Que Larry Page y Sergey Brin, que son los que están abajo, que son los dueños de Google, ¿no? Y de YouTube, por supuesto. El señor muy polémico, el tercero, que recién compró Twitter, ¿no? Elon Musk. O Bill Gates, que tiene LinkedIn, el dueño de Microsoft. O Shan, un empresario chino que tiene TikTok. Ellos no son los que ellos no son como, no decir, quien los presente como los grandes conspiradores del mundo acude a una falsedad. A ellos lo que les interesa simple y sencillamente es ganar dinero, ¿no? Que esto se haga grande. Entonces, no tienen los suficientes filtros éticos ni los tendrán jamás para que no proliferen las noticias falsas, los sesgos y demás, porque ellos para lo que están, digamos, es para que crezcan sus redes, no para detener el crecimiento de ellas. Si responden a intereses ideológicos, básicamente el único interés de ellos es ganar dinero, que crezcan sus redes. No importa lo que pase, no importa si el discurso que viene para manipular es desde la izquierda o es desde la derecha, les da lo mismo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a poner un ejemplo muy puntual de cómo operan este tipo de maniobras. Les voy a explicar el mapa muy rápido. Hay una pequeñísima ciudad en Macedonia del Norte que se llama Veles. Tiene 45,000 habitantes. Está a 10,000 kilómetros de distancia de Washington. En 2016 se crearon ahí 140 sitios de internet dedicados a la política, exclusivamente a la política de Estados Unidos. La mayor parte de todos estos sitios sean manejados por adolescentes que ni siquiera hablaban inglés. El único objetivo era generar clics para hacer parte de toda esta orquestación a favor de la campaña de Donald Trump. El promedio de visitas de cada uno de esos sitios en Macedonia del Norte era de 1 millón de usuarios. Es decir, fue una operación a grandísima escala. Utilizaron una herramienta de Google que se llama AdSense, y con eso proliferaron a lo grande las noticias falsas. Esto fue parte de lo que después empezó como un efecto de investigación. Esto fue orquestado y es real y está comprobado, pero van a seguir con la retórica de ida y vuelta en Estados Unidos por los hackers rusos. Es decir, la intervención real, digamos, del gobierno de Putin a favor de Donald Trump. Todo eso lo vamos a seguir viendo. Como aquí dice, una mentira contada una vez una mentira contada 1000 veces se vuelve verdad. Se lo atribuyen a Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del partido nazi. Nunca dijo eso. No lo dijo Goebbels, lo dijo alguien más. Entonces, todo está funcionando así. Es muy complicado. Por eso tenemos que entrar justo cómo combatirlo, cómo empezar, digamos. Ciertamente hay muchas organizaciones combatiéndolo. Ciertamente hay medios y grupos periodísticos y demás, y ONGs que auténtica y legítimamente, digamos, tienen toda una metodología y recursos para combatirlo. Pero ¿qué podemos como empezar a hacer desde los ángulos, digamos, de la casi insignificancia que tenemos los seres humanos comunes y corrientes?
La primera mala noticia es que es muy difícil. Combatirlo es muy difícil. Uno debiera... Hay que hacer una labor hormiga para empezar a desmentir y corregir lo que está a nuestro alcance, ¿no? Es decir, hacer este chequeo casi en el circuito de familia y amigos, porque ese es como el primer círculo concéntrico que tenemos, ¿no? Familia, amigos, colegas, compañeros de trabajo, compañeros de aventura, de clase, es decir, todo lo que tenemos en nuestros circuitos a nuestro alcance. Aunque uno se vuelva odioso u odiosa, hay que estar corrigiendo. Es muy importante. Y además es una manera de generar esa conciencia alrededor nuestro. Segundo, y esto sí ayuda mucho, que realmente sí haya varias instituciones y fundaciones y demás de periodismo, de medios, es esparcir los hechos comprobables y no las opiniones. Y entonces a cada noticia falsa proliferan una noticia de verdad, que tenga hechos comprobables y no opiniones. O que se presenten como opiniones, es decir, la opinión es válida, ¿no? El análisis con opinión es válido, siempre y cuando se presente como tal. Y la tercera, es identificar y validar antes de compartir. Muchas veces a nosotros mismos nos gana como ese deseo de ser el primero en informar a alguien más de algo que a lo mejor ni siquiera sabemos si realmente es cierto. Y va desde las cosas más sencillas, es decir, desde cosas muy bobas, como hace un par de semanas comenzó el volcán Popocatépetl en México a lanzar fumarolas y ceniza. La cantidad de imágenes que repartía la gente de volcanes que eran el Krakatoa o el volcán que desapareció, Pompeya, u otro tipo de cosas, no tenían nada que ver con el volcán Popocatépetl. Entonces, tema muy complejo. Hay que tener muy presente todo el tiempo, y esto puede ser polémico, pero no le quita lo cierto. Los políticos mienten. Es casi como su ADN. Lo hacen para ganar elecciones, lo hacen para ocultar fechorías, y lo hacen para controlar y manipular. Si lo vemos más específicamente, recursos de combate, esto es más, digamos, más de librito, más de manual. Uno, hay que contrastar varios medios. Es muy fácil, cuando uno le llega algo, ver si la noticia apareció en 2 medios o más. Si nada más hay en uno solo, es poco posible que sea una noticia. Hay que confirmar con medios con reputación. Todos sabemos en nuestros países, así nos gusten o no, hacia dónde inclinan la balanza algunos de los diarios o de las publicaciones o de los programas de radio, televisión, etcétera. Hay cierta reputación en algunos medios que intentan algo un poco más honesto, ¿no? Entonces, no caigamos en lo que se llama el clickbait, que es muchos recursos que tienden trampas desde medios, incluso medios que simulan nombres de medios serios, ¿no? Aquí hay muchos casos en México, ¿no? Un medio serio como uno que se llama Animal Político y le copian los colores y todo, un medio que no es serio, que se dedica al clickbait, a la proliferación de datos falsos, que se llama Argumento Político. Y así hay muchos. Hay muchos que incluso cambian 2 letras del nombre o se ponen el Times, para que lo confundas con el New York Times, etc. Hay que verificar el nombre del autor. Una noticia verdadera normalmente tiene alguien que la firma o alguien que la apadrina, digamos, ¿no? Hay que buscar contexto, lugar y fecha, porque también hay muchos
momentos, lo podemos ver en una guerra, por ejemplo, como la de Ucrania y Rusia, donde pues se ponen cosas que explotaron en otra guerra, en otro contexto, y se esparcen como si fueran ciertas. Hay que dejar y entender muy bien si es noticia o si es un tema que mezcla opinión. Hay que comprobar las imágenes, hay herramientas para comprobar las imágenes de una manera muy sencilla en el propio Google, ¿no? Si la noticia es de un solo lugar, como decíamos, suele ser falsa, o si ya realmente es un tema que es muy relevante para nosotros, pues incluso podemos buscar plataformas de cotejo de datos. En América Latina incluso hay varios, hay unas chicas que hacen un trabajo extraordinario en Argentina que se llama chequeando.com. Tú les mandas la noticia y ellos hacen el cotejo y te dicen esto es falso, esto es cierto. Como estas chicas hay varios en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, etcétera. Cuando hay grandes tragedias, por ejemplo, ¿no? Como un terremoto, muchas de estas plataformas de cotejo de datos incluso hacen un gran bien social, ¿no? En el sentido de poner a disposición de la gente qué lugares realmente necesitan qué tipo de alimentos o cobijas o demás, y van en tiempo real dando las señales adecuadas. Entonces vuelven grandes plataformas ciudadanas. Son las plataformas ciudadanas las que nos pueden realmente salvar de esto. Y aunque no me vaya a meter mucho, creo que es muy importante hablar un poquito del reto que nos viene, que ya estamos empezando a vivir, porque nos complica mucho más las cosas. Y aunque tiene un efecto que puede ser muy positivo en muchos sentidos, como en las ciencias médicas y en una serie de circunstancias, pues viene el gran reto de la inteligencia artificial. Quiero leerles esta lámina, así tal cual. La inteligencia artificial ha hackeado el sistema operativo de la civilización humana. El lenguaje es de lo que se compone la cultura humana. Los derechos humanos, por ejemplo, no están inscritos en nuestro ADN. No nacemos ni crecemos con los derechos humanos metidos dentro. Son artefactos creados a partir de contar historias, de escribir leyes. A partir de nuestra propia narrativa, creamos ese tipo de cuestiones positivas para vivir en comunidad y en sociedad. En un nivel más prosaico, pronto nos encontraremos con discusiones en línea, ¿no?, sobre el aborto, el cambio climático o la invasión rusa a Ucrania, con entidades que creemos son humanos, pero que en realidad son inteligencia artificial. A partir de la maestría del lenguaje, la inteligencia artificial podría desarrollar relaciones más íntimas con la gente, al punto de cambiar nuestras opiniones. En la batalla política por mentes y corazones, la intimidad es el arma más eficiente, y la inteligencia artificial ya ha generado la habilidad de producir masivamente relaciones íntimas con millones de personas. Quien escribe esto es un señor que se llama Yuval Noah Harari. Lo acaba de escribir hace una semana en el medio de The Economist. Y que tiene como realmente una cabeza muy, muy, muy prodigiosa, ¿no? ¿Qué se desprende de esto? Que con esta nueva generación de inteligencia artificial, el frente de batalla está migrando de la atención a la intimidad. Es decir, las redes sociales lo que buscan es nuestra atención. La inteligencia artificial busca intimar con nosotros, porque va a entender perfectamente bien, empieza a entender perfectamente bien cómo nos sentimos, qué estamos pensando, qué nos duele, qué nos preocupa. Y desde ahí nos van a llegar todos los mensajes. Es decir, la inteligencia artificial puede simular relaciones de intimidad con nosotros para convencernos de votar por un político en particular o para comprar productos muy específicos.
¿Para qué seguir buscando en libros, en las universidades o incluso en el propio Google, si ya podemos preguntar al oráculo? Si no tenemos cuidado, estaremos pronto atrapados detrás de una cortina de ilusión. Estos son algunos ejemplos de lo que es tan común, ¿no? Y que vamos a ver mucho más complejo. Es decir, porque son fenómenos que existen, pero que otros dicen que no existen. Es decir, sabemos que hay grupos que se llaman terraplanistas, que insisten en que la Tierra es plana. Existen, son auténticos esos grupos, ¿no? Van contra cualquier tipo de evidencia. Así hay grupos e intereses que descalifican el calentamiento global, ¿no? Desde un Donald Trump que en algún momento en una nevada en Washington salía a cuadro y decía que necesitaban un poco más de calentamiento global porque tenían mucho frío. Las hambrunas hoy día pareciera como totalmente irrelevante ver los efectos que tuvimos con la pandemia en varios países, especialmente de África, como si ya no existiera nunca jamás una hambruna. La tienen hoy día en Somalia, en Sudán del Sur, en Etiopía, ¿no? Entonces, son fenómenos que existen y no existen. La pandemia misma, o las vacunas, ¿no? Los grupos que dicen las vacunas no son vacunas, son nos están inyectando microchips con el enorme daño a la salud pública, ¿no? Existen y no existen al mismo tiempo las dictaduras o las democracias, y además las democracias, algunos las califican de dictaduras y las dictaduras otros las califican de democracias. No recuerdo si fue la actual presidenta del Perú o alguien más de nuestros lindos países latinoamericanos que justamente en el Twitter felicitaba plenamente a Erdogan, el presidente turco, por haber sido nuevamente elegido democráticamente para un nuevo mandato. Entonces, todo existe y no existe al mismo tiempo. Las criptomonedas, etcétera. Podríamos poner 1000 ejemplos, ¿no? Y me gustaría cerrar con esta frase de Roberto Calasso, que es un escritor y ensayista italiano que recién publicó un libro cuyo título es La actualidad innombrable. La sensación más precisa y más aguda para quien vive en este momento es la de no saber dónde se pisa a cada momento. El terreno es poco firme, las líneas se desdoblan, los tejidos se deshacen, las perspectivas oscilan. Entonces se advierte con mayor evidencia que nos encontramos en la actualidad innombrable. No quiero como dejar como una sensación muy, muy negativa, que creo que sí estoy dejando. Me gustaría ser más optimista. Sí creo que hay una serie de grupos, como comentábamos, en algún momento de esto que están actuando de una manera decidida para desde revelar muchas de estas situaciones de una manera más transparente y por supuesto para tratar, digamos, de esparcir noticias de verdad, no buenas noticias, sino noticias de verdad que hagan frente y sirvan de contrapeso contra todo lo que se esparce de una manera muy confusa. Es decir, sí estamos en una situación muy, muy confusa y eso va a seguir provocando lo que estamos viviendo, un efecto totalmente pendular, donde van y vienen en los casos donde existen las democracias, gobiernos de un color o de otro, de una manera muy, muy rápida, para bien y para mal, o por supuesto en los gobiernos que tienen más vocaciones dictatoriales y autoritarias, pues que no se vayan a ir nunca y que esos modelos se queden vigentes por mucho tiempo.
Y bueno, por supuesto, todas las preguntas, comentarios que tengan. Yo no tengo ninguna prisa, no sé si ustedes, pero yo no tengo ninguna. Gracias, Javier, muchas gracias. Muy amable, al menos por mi parte también muy movilizador y cuestionador. Muy clara, concisa, tu ayuda para la reflexión. Así que muchísimas gracias, renovarte la gratitud y te contamos, quizás Socorro ya te contó, pero después de que el compañero o la compañera que le pedimos que nos ayude con la reflexión, queremos abrir el diálogo, ¿no? Y ojalá que el debate, ¿no? Para ver cómo justamente todo esto no solamente lo masticamos, lo rumiamos nosotros, sino también poder sacar algunos indicios para compartir en las comunidades, ¿no? Donde uno transita el día a día y también nos pasa por el cuero todo esto que vos nos acaba de decir, sobre todo en los países que este año estamos próximos a vivir nada más y nada menos que elecciones nacionales, y que ya nos diste muchas pistas, por lo menos a los argentinos que estamos acá seguro. Así que bueno, dejamos abierto entonces, queridos compañeros y compañeras, para que vayan surgiendo las reflexiones y por ahí animarnos a ser concisos y concisas en las preguntas, para que Javier también nos pueda ayudar de cara al tiempo que nos resta, que seguramente va a seguir siendo muy provechoso. Por lo pronto ya hay una pregunta de Francisco en el chat, pero si les parece, vamos levantando las manos, Rosy y Soco nos van ayudando, también Benedito, o abrimos el micrófono y hacemos las preguntas. Hacemos 2 o 3, Javi, y después te damos la palabra para que nos puedas ayudar en la reflexión. ¿Alguien que quiera iniciar o quedamos todavía muy perplejos? No, ahí está Juan. Juan Fernando, adelante Juan. Sí, más que una consulta, yo creo que a partir de lo que expone Javier y de lo que de alguna manera manejamos, se nos hace hoy día imperioso un gran desafío. Primero, comenzar a filtrar aquello que compartimos en nuestras redes, hacernos el hábito de verificar aquello que estamos compartiendo. Porque a veces con el afán de que llegue a muchos espacios, compartimos, reenviar, pero a veces ni siquiera leemos aquello que hemos reenviado. Sea una información, sea una noticia, sea un chiste, sea lo que sea. Entonces, lo que tú nos planteas, Javier, a mí me hace sentido en el término de comenzar este desafío nuestro, en nuestro espacio, a comenzar a filtrar aquello que estamos compartiendo. Y cómo de alguna forma también nos hacemos agentes, comillas, que inviten a cuestionar un poco más aquello que se está informando. Aquí, frente a esto, ¿dónde queda en todo lo que ha expuesto Javier el juicio crítico de la realidad? Gracias, Juan Fernando. Vamos anotando, ahí ya surgió una pregunta. También en el chat, Ana Belén estaba entre comentarios también la pregunta que nos hacía llegar Francisco en relación a la inteligencia artificial con el ser humano, en clave de la intimidad frente a la pandemia de la soledad. Me parece fundamental esta mirada, cómo construir un vínculo con la inteligencia artificial en favor de la paz de las comunidades. De ahí, pues, agradecimientos por la ponencia, que es un buen comenzar, desafío. Y Benedito nos comenta, me parece que el camino es el trabajo de hormiga, hacer la politización, la concientización, trabajo desde la base. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Hola, sí. Creo que sí es necesario el trabajo desde la base, pero mi pregunta es cómo llegar a esas grandes masas a las que llega la propaganda y la mentira a través de las redes.
Vea, en las comunidades de base, digamos que esta población es reducida y digamos que es como la que se va concientizando, la que analiza más. Pero ¿cómo contrarrestar a través de una manera más amplia, cómo llegar a las masas, para también poner ahí esa verdad? Vea, y pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros escribimos un comunicado haciendo un análisis de la realidad de El Salvador. Lo subimos a nuestra página. Pero mi impresión es que pocos lo leyeron porque no se compartió, no se ha compartido, ni tiene me gusta, ¿verdad? Como cuando a veces se sube otro tipo de información que es más, que no es lectura. Entonces también descubrimos que la gente no lee, sino más se informa a través de imágenes. Entonces, ¿cómo contrarrestar? Es la pregunta a través de, y llegar a las masas, pues, a las que llega la propaganda y la mentira. Gracias, José. Javier, ¿vos querés dar una devolución o sumamos a alguien más? Sí, si quieres, porque hay 4 puntos ahí, ¿no? Dale. Primero, Juan Fernando decía que dónde entra el juicio crítico de la realidad, ¿no? Y me parece que se puede unir mucho con este último comentario que viene de El Salvador, porque a veces ocurre que justamente el poder argumentar, el hacer este juicio crítico que se vuelve indispensable, fundamental, exige un nivel de atención que parece que la gente no quiere tener, ¿no? Ante una realidad que tenemos como América Latina, donde somos una de las regiones del mundo, si no es la región del mundo de mayor consumo de material audiovisual, de video, de imágenes, ¿no? Somos totalmente pictográficos y eso muchas veces provoca que eso sea más complejo. Pero quiero poner un ejemplo hay un medio alternativo, o empezó como un medio alternativo en México, que se llama Pictoline, justamente de pictogramas. Es probablemente uno de los, casi es como una especie de tira cómica de cosas totalmente serias y muy bien fundamentadas. Y me parece, como reflexión para esto que se acaba de comentar, como algo que uno debería a veces de pensar. ¿Cuál es la mejor manera de comunicarle a la gente? No se trata de subestimarla ni de minimizarla, sino de encontrar las vías más eficaces de comunicación y pensar, digamos, en imágenes con globitos o con una pequeña explicación. A veces puede ser un gran recurso que uno puede probar. Y a lo mejor vamos subiendo el número de me gustas y de compartidos que mencionaban, ¿no? Creo que ese es un punto, porque indudablemente yo sé que todos ustedes se enfrentan a esto todos los días, a sumar a la gente justamente a una postura crítica de la realidad, porque finalmente de mantenimiento del status quo en ninguno de los casos de los trabajos que hacen todos ustedes, que son increíblemente respetables, ¿no? Entonces sí tenemos que encontrar esas otras maneras de poderlo comunicar, que no sean las que ya se nos comprobó que no funcionan. Un texto muy largo no funciona, probemos otra cosa. Necesitamos ser muy ingeniosos, muy creativos, y en esta época cada vez más.
Aquí lo podemos conectar con un recurso como el de la inteligencia artificial. Ahí estaba el cuestionamiento, ¿no? De cómo construir un vínculo con la inteligencia artificial en favor de las bases y de las comunidades. No es costosa, es decir, los recursos de la inteligencia artificial tienen un alcance gigantesco, pero digamos que la base de todo esto no implica un gran derroche de recursos. Hay que entender la herramienta, hay que empezar a jugar con ella. Hay que empezar a entender por dónde va. Ya están estos nuevos chats que implican esencialmente bajar una, en algunos casos ni siquiera hay que bajar una, hay que, se pregunta directamente en las redes y la inteligencia artificial te responde con una enorme precisión en muchos casos hasta hoy. Hay que, y creo que ahí el tema de encontrar datos que en este momento pueden ser validados es la manera de poderla usar en favor de las bases de las comunidades, porque hay soluciones, uno puede tener alcance a soluciones que uno ni siquiera prevé, por ejemplo, en términos de salud, en términos de alimentación, de centros de acopio de cosas que son necesarias, de herramientas, de alimentos, de granos, de muchas cosas. Y la inteligencia artificial puede jugar muy a favor, en una parte indudablemente positiva. Y claramente el otro punto lo comentaba Benedito, ¿no? Que es que le parece que el trabajo hormiga es el que es fundamental. Ustedes llevan haciendo trabajo hormiga desde que empezaron a dedicarse a lo que se dedican, ¿no? Y sin duda eso mismo aplica a esparcir lo que es un hecho y moderar o matizar lo que no lo es, lo que tiene ese ingrediente de manipulación, hay que hacerlo ver. Y es una labor hormiga, no hay otra posibilidad. Gracias, Javier. Alex, adelante. Buenas noches, Javier. Yo soy Alex de Brasil. Yo gostaria de uma opinião de usted. Eu sou de um tempo que a única notícia que existia em minha casa era do periódico de grande canal de televisão de Brasil, La Globo. Então, era solamente o Jornal Nacional, o periódico nacional que escuchávamos ao anoitecer. E alguma notícia por las rádios. E então, nesse tempo não havia muito que ouvir, que ler. Hoje nós temos a internet, que tem esse problema da inteligência artificial, de quem manda, quem é o dono. Pero eu gostaria de saber de você, quando era pior, antes ou hoje? Hoje temos mais oportunidades ou não? Hoje é mais fácil do que antes ou não? É pior? Gracias, Javier. ¿Quieren que esperemos otra antes de responder? Porque me parece una gran pregunta. ¿Querés ir adelantando? Porque no se ve ninguna manito ni ninguna... Okay. Después hay un aporte en chat y seguramente va a surgir alguna otra inquietud. Okay. Alex, voy a contestar como un
creo que un expresidente mexicano que era muy polémico y que decía, ni arriba ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, la realidad es que es las dos. La respuesta a tu pregunta es mejor y es peor simultáneamente. Porque claramente, es decir, cuando tú mencionas, por ejemplo, Globo, ¿no? Y tienes Globo Televisión, y tienes Globo Radio, y tienes diario. Y ya a lo mejor después venía La Bella semanal con análisis y demás, pero tienes una sola fuente de información, probablemente sea peor. Porque a final de cuentas tiene un propietario, tiene un sesgo, tiene una manera de ir articulando la realidad. ¿Es un medio más inclinado a la derecha o es un medio más inclinado a la izquierda? Y hoy tenemos mucho más con qué cotejar. El tema es que nos rebasa por todos lados, es decir, ya es tan grande que es mejor, si uno accede a esos medios, es mejor. Si uno solamente, es decir, si uno cancela la exposición a todos estos medios que tienen periodistas y solamente se queda con los recursos que se comparten en las redes y en las mensajerías, es cuando se vuelve peor. Y es lo que ocurre con mucha gente, que ya decidió dejar de leer o dejar de escuchar el programa radiofónico, dejar de atender algo que se preparó por algún profesional y que solamente atiende la instantaneidad de la gente que comparte cosas. Ahí es donde se vuelve peor, pero evidentemente es mejor tener más opciones, sin duda. En el chat sí ponen, considero que son tiempos de recuperar la formación política permanente con las bases de la SEP, poner sobre la mesa estos elementos: propaganda y riesgos, el ciclo de manipulación que sostienen la cámara de eco. Es un comentario muy puntual, digamos, ¿no? No creo que no requiere mayor explicación. Socorro. Bueno, como dije, es un tema muy amplio, pero así en algunas cosas. A mí me impacta mucho el manejo de las emociones, lo que antes llamaba lo humano, ¿no? La parte, pues sí, esa emotiva, que se hace ahora a través de la comunicación. Eso me parece muy manipulable, ¿no? Que te hacen odiar a esto, te hacen no sé qué, en fin, esa cuestión. Y luego pensando en el pueblo concreto con el que nosotros trabajamos, en los pueblos pobres, yo digo que ahí se da algo que es lo real, las relaciones, como en lo pequeño, como en lo cotidiano, como el que falta el trabajo, o que si hubo trabajo, o sea, como la vida muy concreta, ¿verdad? O la dureza de la vida a veces, o la alegría de la fiesta, etcétera. Pero yo creo que es en todas las clases sociales, pero quizá más, no sé, es como la manipulación a través de todos estos medios que hacen creer que es cierto. Y nuestro pueblo es muy susceptible de creer que eso es muy manipulable. Pero esto llevamos diciéndolo antes de la inteligencia artificial. Sí, claro. Y haciendo la labor de hormiga, de la conciencia, no sé qué, y cómo analizar una noticia. Pero a veces por lo que dicen parece casi imposible. Por ejemplo, ahora ante las elecciones en los países, ¿no? Estados Unidos es el peor caso, a mí me parece. Como esa manipulación, pero es evidente, pero no lo ven. Por ejemplo, los republicanos, ¿no? A mí me admira, digo, ¿por qué no habrán ido a la escuela? ¿Por qué le creen a este señor? De veras, ¿por qué se casan con un partido?
Es como básico, pero cuando tú pones ese ejemplo de un paisito, no sé en dónde, Macedonia, no sé qué. Macedonia del Norte, sí. Macedonia del Norte, que confieso que ni lo conozco, pero entonces emplear toda esa gente, pero yo me imagino que igual lo hace Biden, o no sé, si será un poquito menos, bueno, menos mentiroso sí, pero poco. El otro es craso, ¿no? Es un bruto, es un animal. Pero el otro también, todo este manejo de la guerra, por ejemplo, que se hace, es horroroso. Es por vender. Entonces, pero además, me pregunto yo, si somos manipulables, o el pueblo es más manipulable, pero ¿qué pasa con la lectura? Ya no se lee. Que eso formaba juicio crítico. Tú lees bastante, formas una opinión. Y yo no sé si será mentira entre todos los medios que han sacado, pero que decía que Suecia acababa de dictaminar que los niños tenían que volver a leer y que se acababan las cosas en las clases de las televisiones y todo esto, para que los niños vuelvan a leer y el presupuesto va a ser para libros. No sé, son cosas a mí que porque a la gente ya no le gusta leer, a los niños no les gusta leer, a la mayoría, a nuestro pueblo no, pues no tiene oportunidad de leer. Entonces, con la inteligencia artificial que van y vienen, a mí me asusta porque esa tal inteligencia es como muy emotiva. Pues eso, manipulable. Bueno, no sé, era comentar un poco a estas inquietudes. Sí, la apelación a las emociones es el recurso sine qua non de la manipulación. Y siempre habrá grupos de interés que pretenden manipular, ¿no? De un lado o del otro. Es como la gran consigna. Y la realidad es que como esto se vuelve más masivo, pues sí, toca encontrar todos esos caminos y ojalá en algún momento tengamos un gobierno con la seriedad del gobierno sueco que estimula este tipo de cosas, ¿no? Porque sí, el juicio crítico lo forma la lectura y hoy leemos de una manera increíblemente fragmentada. Entonces, leer de una manera tan fragmentada no alcanza para ayudar a formar un juicio crítico, todo es muy rápido. Y no es lo mismo leer 4 líneas que una argumentación que realmente te devele y te enseñe algo. Yo creo que incluso para las escuelas, las universidades, todo este tema de la inteligencia artificial va a ser un desafío mayúsculo para los maestros, ¿no? Empiezo a ver maestros que empiezan a pedirle a los alumnos bien, el ensayo que te pedí sobre determinado tópico, sé que te lo vas a preguntar a la inteligencia artificial. Entonces me vas a traer la pregunta que hiciste a la inteligencia artificial con lo que te respondió. Y me vas a traer lo que tú piensas de lo que te respondió. Porque, porque si no, imagínate, o sea, vamos a tener un nuevo analfabetismo, ¿no? Y eso es muy preocupante para una labor de bases como la que hacen ustedes, donde el mero arranque de la conversación, ¿no? Decían, se necesita pueblo, no se necesitan masas. Que las masas no piensan, las masas no cambian nada, ni su propia vida, ¿no? Creo que Benedito tenía su mano. Pidió la palabra, sí. Sí. Benedito y después Miguel. Adelante, Benedito. Entonces, yo creo que hay una esperanza, ¿eh? Sobre todo con el trabajo de la base, ¿eh? Pablo Freire decía la concientización. Entonces, acá en Brasil,
e agora também em alguns países, né? Não, acá em Brasil, por exemplo, o dinheiro empregado por la derecha poderia ganhar as eleições, pero não conseguiram. Então, o trabalho a partir da classe trabalhadora pode ganhar em muitos momentos, né? Pero é sempre uma batalha, né? Nem tudo que nós outros hemos conseguido está garantizado. Como também o que perdimos também não é para sempre. Isto é a constatação de um grande teólogo que neste momento celebramos 100 anos de seu nascimento, que é o padre José Comblan, que dizia isto: nem tudo que temos conseguido é definitivo, pero também a derrota não é definitiva. Então, nós outros temos que pelear, né? Encontrando médios que sejam possíveis, né? Pero como se diz, a questão histórica, né? Nós outros vivemos neste momento, podemos ganhar ou podemos perder, né? Não sei, eu penso um pouco como nesta direção. Gracias, Benedito. Miguel. Sí, a mí me impactó una expresión que compartiste, Javier, y es el sentimiento de decepción que se cultiva en las redes sociales o ahorita en los medios. Y esto creo que va a ser un caldo de cultivo por todo el deterioro, digamos, de la vida de los pueblos y sobre todo de las poblaciones excluidas. Lo crítico acá es que otros están pensando por nosotros. Creo que se está deteriorando mucho la dimensión de ciudadanía. Nos están forjando o construyendo el ser humano que ahora los poderes tienen y necesitan para imponerse. Creo que uno de los elementos importantes es recuperar la práctica del análisis de la realidad, pero en una forma objetiva. A veces hemos perdido como esa identidad o especificidad del análisis de la realidad. Creemos que llega un erudito, ¿verdad? Una persona a dar un discurso sobre la realidad y ya hubo análisis de la realidad. Creo que el elemento fundamental es volver de nuevo al análisis objetivo de la realidad y las comunidades eclesiales de base, la iluminación de esa realidad, de ese análisis. Gracias, Miguel. Está en la línea de lo que el comentario que nos hacía Claudia, que tiene mucho que ver también con una propuesta, ¿no? Para animar en las comunidades. Tenemos un aporte de Daniel en el chat que dice: en Chile lo vivimos con fuerza cuando tuvimos que aprobar o rechazar el primer borrador de una nueva constitución. Las oligarquías utilizaron todos los recursos tecnológicos para desvirtuar a quienes la estaban escribiendo y el trabajo que presentaron al país. Los hermanos, te contamos, Javier, que los hermanos de Chile nos supieron analizar bastante bien esa situación, eso que ellos vivieron también. Sí, clarísimo el aporte. Y es como un caso muy claro, muy transparente de esta manera como opera todo esto, ¿no? Porque atemorizas al otro, atemorizas a la gente a partir de un tema específico como el borrador de la nueva Constitución. Y
y viene, digamos, la plaga de mentiras, de manipulación y de muchas cosas, ya se crea la gente que va a perder mucho con eso, ¿no? Bien. Daniel, ¿vos querés hacer un aporte? Y luego ya le pasaríamos la palabra a Rosy para que nos ayude a la introducción del cierre de la reunión. Sí, lo que decía Javier. Sí, Daniel, adelante. Sí, lo que decía Javier tiene toda la razón. O sea, nosotros, te comento un ejemplo. Empezaron a elaborar mentiras muy burdas, pero burdas. Como por ejemplo, que las personas que tenían más de una casa se la iban a quitar. Que le iban a quitar los ahorros que tenían en las AFP. Y que por el tema de la multiculturalidad que está expuesta en la nueva constitución, pero ¿por qué los mapuches iban a tener reconocimiento, o todas las etnias iban a tener reconocimiento? ¿Por qué no se reconocían a las personas que sufrían en el país? Entonces, y está muy documentado porque después de esto se hizo un análisis profundo, y la cantidad de millones que se gastaron están, o sea, uno lo sabe, pero todavía aún persiste personas que tienen miedos a perder todo. Bueno, aquí sufrió una dictadura enorme, que fue una dictadura no solamente asesina, sino que también cambió la cultura, la forma de pensar y de ser de nosotros los chilenos, y nos introdujo nuevas formas de pensamiento, como es, por ejemplo, el exitismo, como lo es, por ejemplo, la competitividad y el consumismo. Aquí los que manejamos, la primera competencia que tenemos la tenemos contra el semáforo, para ver quién llega primero a la punta del semáforo. Y es tal la competitividad que crea entre los conductores una sensación de que si tú no llegas primero, de frustración. Es enorme, es potente. Nosotros lo hemos vivido, ya lo estamos viendo hace muchos años, ese tema. Y más encima, si yo nos veo, yo comparto mucho con la Claudia en el sentido de que el trabajo político tiene que hacerse, tenemos que en algún minuto involucrarnos plenamente con los movimientos sociales, porque no tenemos otra alternativa para seguir subsistiendo, porque, claro, con nuestra espiritualidad que la tenemos clara, precisa, pero nuestro compartir va a tener que ser desde esa forma. Aquí necesitamos a todos. Aquí en esta cuestión salimos todos y con resistencia. Eso era. Gracias. Sí. Gracias, Daniel. Gracias, Javier, por habernos acompañado, y nos unimos al agradecimiento que coloca Benedicto en el chat. Gracias por la provocación. Tenemos mucho trabajo por frente y hay que seguir andando nomás, ¿verdad? Entonces, para seguir andando, les recordamos que el próximo martes 4 de julio nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Y para finalizar, le voy a dar la palabra a Claudia, que nos ha preparado una oración de cierre. Gracias, Rosy. Buenas noches a todos y todas. Claudia, se te corta. Hermanos y hermanas. Perdón, Claudia, se te corta la... Agradecidos con este Dios que... ¿Hola? Se te corta. Si querés, apagar la cámara a ver si funciona mejor el audio. Bye. Hola, ¿y ahora? Hola, hola. Sí, se te escucha, Claudia.
Adelante. Sí. Ahora sí. Bueno, como decía, ¿verdad? Agradecidos con Dios, que es Padre y Madre para todos y todas, por este espacio que nos ha permitido poder compartir, que nos ha permitido poder reflexionar también y ver estas realidades, ¿verdad? De nuestros países ante toda esta manipulación de los medios de comunicación que también existe y por tener esta mayor claridad ante esta situación, ante este contexto, ante este entorno de las redes sociales que manipulan, que muchas veces también engañan y que invisibilizan nuestras realidades y que también solo nos presentan, ¿verdad? Solo lo que conviene muchas veces o solamente lo que quieren que la población crea. Por lo tanto, yo decía que la necesidad de la esperanza ante muchos signos de desesperanza que está en todas partes, como la crisis económica, alimentaria, ecológica, la crisis de valores también que muchas veces vivimos, ¿verdad? En diferentes partes del mundo, las crisis en la familia, todas estas crisis entorpecen y afectan nuestra vida cotidiana. Que la esperanza no muera y que la esperanza siempre sea siempre esa luz en nuestras vidas, como el Padre Rafael Palacios, a quien oren y que nos sigan motivando a cada uno y a cada una de nosotras a continuar en juntas este proyecto de Dios, que sabemos que no es fácil, pero que entre todos poco a poco podemos ir empujando. Así es que para una canción que se llama La esperanza no morirá, que nos invita también a eso, ¿verdad? A mantenernos firmes a pesar de tantas adversidades que podemos enfrentar, a pesar de tantas problemáticas que podamos vivir también en nuestro país, cada uno desde nuestras realidades, pero que esa fe, esa lucha que en su momento también nuestros mártires hicieron y que por supuesto ahora nos toca a nosotros, por eso y por tantas cosas, que la esperanza no muera, y nos quedamos con esa canción que le pido a Rosy que nos ayude a proyectar.
Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.